Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo reciben este lunes? Nosotros de nuevo en un lunes, cuando nos parece que hace 15 días que no estamos al aire. Pero bueno, hoy tenemos de todo. Es un bolonqui la actualidad, es un bolonqui el peronismo, es un bolonqui el país. El país es algo... bueno, de no creer, ¿no? Como todo se está viniendo abajo y como la conflictividad social va creciendo hora tras hora en este ciclo 2, el que anunció Sturzenegger. Bueno, y reapareció, no es que reapareció, pero reapareció, quiero decir, en un rol absolutamente activo, Cristina. Qué es lo que se está debatiendo, qué es lo que... Hay muchas cosas que no están pasadas en limpio, me parece, y de las que no se habla y que tal vez sea mejor que no se hablen y se hablen donde se deben discutir, que es en un espacio cerrado, protegidos por la misma identidad política, para no dañarla, para cuidarla, para rescatarla. Pensemos, retengamos esa palabra, porque en este caos, esa es una palabra que hoy, bueno, con esto me parece que está bueno empezar el editorial con esa palabra, con la palabra caos que Cristina utiliza en su carta. Los que tengan, me imagino que debe haber un montón, los que tengan algo en la cabeza, los que tenemos algo en la cabeza somos nosotros, porque del otro lado me parece que de lo que llamamos tener algo en la cabeza no hay. Así que tenemos que hacer un esfuerzo. Estamos demandados como ciudadanos, muy demandados. Se nos pide mucho, pero hay mucho en juego. Así que no es momento, es un momento para tomarlo con seriedad y con responsabilidad. Los que tengan algo para comentarnos sobre esto, cualquiera de los temas, el cierre del Bonaparte, ahora nos vamos a ocupar, qué curioso, ¿no? Que el primer hospital que cierra es uno de salud mental, es lo que más se necesita, sobre todo en la Casa Rosada, es donde más se necesita atención psiquiátrica, ¿no? Pero bueno, es sintomático, obviamente, es sintomático que hayan elegido eso. Ahora vamos a también abundar sobre ese tema porque es verdaderamente escandalosa la baja estofa de toda esta gente. Bueno, el teléfono es el de siempre, ya me están echando. El teléfono es el de siempre, 11 3200 0530, y comenzamos con Jugo de Limón.
Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, nos habíamos despedido el viernes cuando ya estaba esto que se llama Operación Clamor, que en realidad fueron algunos tuits de militantes muy cercanos a Cristina Fernández, algunos de la Cámpora, el cristinismo, con el que siempre nos hemos, por lo menos en mi caso, siempre me he sentido tranquila, me he sentido confiada. Estamos viviendo una época así un poco extraña, donde no entendemos por qué gente que estaba, digamos, durante todos estos años, con los que yo siento que todos hemos peleado juntos, porque la verdad que cada uno desde su lugar ha peleado juntos, ¿no? Pero bueno, hoy Cristina publica una carta que hasta el día de hoy era hablar por terceras personas, y ya es momento. En realidad, bueno, estamos en octubre, se vota en octubre que viene, de modo que ya estamos en año electoral. Nos guste o no nos guste, a los que dicen las elecciones faltan mucho, me refiero a las de medio término, ¿no? Bueno, no falta tanto. Empezó el año electoral en este octubre que está empezando, y muchas de los movimientos que estamos viendo es porque nosotros no los tenemos demasiado en cuenta, pero efectivamente las campañas empiezan a andar un año antes de la fecha indicada, y no es casual que en esta instancia se estén dando estos movimientos. Cristina hace bien en observar en esa carta muy dura con el gobierno de Milei, muy dura. Es necesaria esa dureza, yo creo que es necesario que el peronismo, yo digo, no estoy afiliada al peronismo, o sea, no es un tema en el que yo me siento involucrada particularmente, o partidariamente. Yo ya les he explicado muchas veces que para mí esto que se llama peronismo lo empecé a reconocer en el 2003. Antes, en mi vida, en mi experiencia, en mi vida personal, en lo que viví como ciudadana argentina, desde que empecé a tener edad para votar, lo que se llamaba peronismo, la verdad era una porquería. Era el menemismo y todas esas cosas. Los peronistas que son de cuna peronistas, se entienden entre ellos, entre los diferentes sectores, pero de cara, y repito, esto es de cara a las elecciones de medio término, cada paso que demos tiene que ser incluso colectivamente pensado en esos términos. Hay peleas o debates que no tienen que tener lugar de ninguna manera, porque falta poco, y porque un enfriamiento de relaciones, un enfriamiento de, bueno, y digo enfriamiento por ser suave, chicanas, cosas dañinas, comentarios displicentes, peyorativos, todo eso, a partir de hoy creo que es absolutamente gol en contra. O sea que me parece que hay que mirar mal a los que empiezan a chicanear a los demás. Tanto Quintela, que todavía no se sabe si se baja por la comunicación. Hoy se expresó Cristina, es decir, ya no es la voluntad de Mayans, no es la voluntad de Guado de Pedro, ni la de Mayra Mendoza, ahora es Cristina la que dice con todas las letras: quiero que sepan que una vez más estoy dispuesta a aceptar el desafío de debatir en unidad. Y esto, exactamente esto, y lo tomo de Cristina, que no es eufemística. Si por algo se ha caracterizado siempre esta mujer desde que la conocemos como nuestra conductora durante tanto tiempo, es que no es eufemística. Hemos escuchado otras versiones sobre el estado actual del peronismo y sobre todo sobre el estado actual del kirchnerismo, que sí son eufemísticos. A mí a esta altura ya los eufemismos me molestan. Me molesta, por ejemplo, y esto lo digo constructivamente, pero ayer escuché a Quintela. Hubo un momento que Cristina dijo que agarren el bastón de mariscal, ¿no? Y bueno, y hubo algunos que lo tomaron. Se suponía que era una invitación y que había que recoger el guante. Bueno, uno de los que recogió el guante fue Quintela. Y la verdad que ha trabajado mucho en conformar
un núcleo que sostenga el proyecto inclusivo que conocimos con Néstor y Cristina. Entonces, bueno, que Mayans y Cristina hayan hablado, a mí me parece genial que Cristina esté dispuesta a participar en la presidencia del PJ, una posibilidad a la que siempre se negó, pero esto se debe, según explica su carta, a la excepcionalidad del momento que está viviendo el país entero y el peronismo en particular. Son 3 provincias las peronistas. Estamos en una posición muy débil y hemos dicho en esta misma columna muchas veces que nunca vamos a olvidar la foto de la ley Bases. Esa ley Bases aprobada por la lacra de la política argentina, incluidos algunos peronistas, es lo que hay que desarmar. Se habla de armar de nuevo. Bueno, hay que desarmar eso, porque eso, digamos, son peronistas vendiendo la patria. Entonces no se entiende Scioli, no se entiende Pichetto, no se entienden un montón de cosas, no se entiende Moreno, no se entienden un montón de cosas. Así que bueno, habrá que ordenar. Yo quiero tomarlo, ustedes saben que yo soy medio vaso lleno, y más cuando se trata de Cristina, ¿no? Desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires se ha hecho saber que Cristina tiene todos los pergaminos para querer ocupar ese lugar. Así que bueno, hagamos votos, a que los votos míos por lo menos son, ¿no? Ustedes hagan los votos que quieran, pero los votos míos son que por favor, de una vez, aclaremos los tantos, que convirtamos los matices en matices y no en puentes cortados, que podamos pelear juntos contra un enemigo que nos quiere cortar la cabeza y que le quiere cortar la cabeza al pueblo argentino. No tenemos tiempo ni margen para algunas cuestiones que no terminan de ser políticas y siguen pareciendo subjetivas. Por lo menos es la primera vez que yo recuerde que hay una interna de la que no se entiende mucho y mucha gente no quiere tampoco saber. Yo por lo menos no quiero que me cuenten nada, no quiero que nadie, cuando me quieren hablar de eso no quiero escuchar, porque cuando te cuentan una interna te están operando. Entonces, bueno, se trata de personas en las que confiamos, así que vamos a seguir confiando. Es un acto de fe, de elegir creer. Y nos han dado bastantes pruebas las personas de las que estamos hablando, de que se merecen nuestro voto de confianza una vez más, aunque ya hayamos decidido, me parece que colectivamente, que las próximas candidaturas se tienen que votar, ¿no? Que no puede haber un dedo que la señale, pero bueno, eso se verán dando. Lo principal es que recibamos esto como una posibilidad, no como un cierre de caminos. Y yo creo que de las personas que estamos hablando, ninguna es tan necia ni tan ciega como para no entender. Yo ayer escribí un posteo después que lo escuché a Quintela, porque la verdad que a mí lo que no me gusta es que me confundan a mí. Es decir, yo sigo mucho más que una persona común y corriente las determinadas instancias. Bueno, fulano pide que Mengana haga esto, pero Mengana no dijo que todavía que quiere. Bueno, ese tipo de gimnasias la reconozco después de tantos años, pero estamos en un momento tan acorralados, con un enemigo tan claro, con intenciones tan claras. Esto del cierre del hospital Laura Bonaparte, nada menos que Laura Bonaparte, ¿no? La mamá de Luis Bruchten, una mujer a quien tuve el gusto de conocer, maravillosa, imponente, una mujer extraordinaria, por un montón de cosas que después, si viene al caso, les cuento, pero realmente, bueno, ese es el nombre que tiene el ex Cenareso. Para mi generación, el Cenareso era un fantasma, algo terrible, un lugar a donde si te pescaban con un porro, te llevaban y a lo mejor te trasladaban, no sé, pasaban cosas feas en el Cenareso durante muchas épocas. Durante otras épocas supo ser algo constructivo. Pero ahora es el Hospital Laura Bonaparte, que a través de estos días nos hemos enterado, y hoy vamos a hablar con una de las médicas responsables del hospital, que se ha convertido casi en un milagro, que se ha convertido casi en un refugio insólito, ahí en el lugar donde está, en Parque Patricios, en un tema que es álgido, que es indisimulable, que es un punto débil de nuestra sociedad. Fíjense ustedes que nosotros venimos con Jorge
muchas veces, yo también en este segmento, hablándoles de que estamos siendo atacados a través de una guerra cognitiva. Esto implica nuestra salud mental. Por supuesto que todos aquellos que somos víctimas de una guerra cognitiva, somos víctimas y padecemos psicológicamente algo. Ahora, las personas que van al Bonaparte no son intelectuales confundidos porque lo que dice Bifo Berardi no coincide con lo que dice Jorge Alemán. Está muy lejos de esa realidad. El error que cometemos nosotros es pensar que esto se resuelve teóricamente. No se resuelve teóricamente. El Bonaparte es un ejemplo de lo que se resuelve en la práctica, de lo que sirve en la práctica, de lo que le sirve a la población vulnerable en la práctica, todos los días, en la vida cotidiana. Acá no están las estadísticas de Milei, el PBI del siglo I y toda la pindonga que nos está vendiendo desde que llegó a la Casa Rosada. Acá son personas de carne y hueso, sin recursos. No hay salud mental en este país para gente sin recursos. Un analista promedio está cobrando 20 lucas los 40 minutos de sesión. No hay hospitales que estén brindando la cantidad de servicios de salud mental que necesita, que dejó la pospandemia. Muchos de los que estamos viviendo en este mundo que está alterado, también estamos alterados, porque la pospandemia dejó secuelas en muchas mentes, y la crisis, que no es culpa, no es responsable. Ya sabemos, esto que estamos viviendo ahora no empezó hace 80 años, déjense de tratarnos como pelotudos, porque la verdad que ya llega un momento que hay respuestas que son inaceptables. El problema nuestro son estos periodistas que cuando escuchan respuestas inaceptables, las aceptan. Escuchan cosas inaceptables, porque la realidad te muestra que te están mintiendo, y los tipos dicen, ajá. Entonces, eso también perjudica, eso también es nocivo para la salud mental. El rol del periodismo ha contribuido mucho, del periodismo mercenario, que es exactamente el que critica a Milei, porque les ha agarpado a muchos, y resulta que son peones de Macri. Yo creo que en relación para unir un poco las cosas, ¿no? Creo que es válida una frase que se decía en la campaña del 19, que todos preferimos olvidar, pero que hay que recordarla porque fuimos protagonistas de algo que salió mal. Entonces no sirve hacer de cuenta que eso no existió. En aquel momento se decía, sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza. No sé si era verdad o era un bolazo de la gente del peronismo que de ninguna manera la quería volver a ver a Cristina en figuritas, ni en figuritas. Lo que podemos decir en este momento, y desde esta particular visión que les acabo de decir, a la que me siento obligada, porque no es lo mismo si yo les hablo siendo afiliada peronista que si les hablo siendo alguien independiente que se peronizó con Néstor y Cristina, pero no estoy afiliada al partido peronista, al partido justicialista. Bueno, traspolando esa frase, en vistas a lo que nos viene el año que viene y a lo que tenemos hoy en este país, que es una pesadilla ingobernable, la mente de Milei es ingobernable, y la caradurez y la angurria de Caputo también es ingobernable. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que con el PJ no alcanza, y sin el PJ es imposible. Entonces, en buena hora que se ordene el PJ y que todas las cartas estén sobre la mesa y que discutan cara a cara, como debe ser, no por Twitter, por cara a cara, que se den las discusiones que se tienen que dar, porque así debemos ser, frontales. Y en esa parte yo no dudo de Cristina. Así que, bueno, hay muchas otras cosas que han pasado. Bueno, digo esto y ya termino la columna, pero si no lo digo, es incompleto lo que acabo de decir. Unas horas después de que Cristina publicara la carta, donde explica y donde hace explícita su voluntad de competir, de debatir en unidad dentro del PJ. Es la primera vez en la vida de ella que quiere eso, y no sé, debe tener sus razones. Pero no pasaron 2 horas desde que se anunció, desde que salió ese tuit para que Casación Penal
dejara trascender que la fecha en la que la condena de Cristina va a quedar firme o no es el 13 de noviembre, 4 días antes de las elecciones en el Partido Justicialista. A esto le estamos llamando Estado de Derechos. Se entiende que tenemos que emerger desde abajo del agua, que no estamos ni siquiera en la superficie, que la mina dice que quiere competir por... El PJ no da fueros. Si la quieren detener 10 días después de haber asumido la presidencia del PJ, pueden, porque no hay ningún problema. Pero Casación, que les repite, es Hornos, que está acusado también de otras cosas que no se investigan, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El 13 van a anunciar si la sentencia de vialidad queda firme o no. El 17 es la elección en el PJ. Díganme ustedes si tenemos el derecho a dividir a alguien o que alguien esté afuera. ¿No? Nos sobra absolutamente nadie. Ya venimos. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Terminaron los 30 segundos. No, primero eran 30, después fueron 10 y ya se terminaron. ¿Cómo le va a Elba, aunque estábamos hablando de cosas muy agradables? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? Muy bien, incorpórese, que parece que está en la reposera. Sí. Parece que está en la reposera como Macri. Ahí estoy en cuadro, ¿no? Estás en cuadro y perfecto. Mirá los dos los hombros a la misma altura. Continúe. ¿Qué escuchábamos? Antes de que se me mueva, continúe. Sí. Estamos escuchando a una banda que se llama Sueño de Pescado. ¡Ay, qué lindo nombre! Sueño de Pescado, ¿de dónde es? Y que grabó este tema que se llama Pude. Son platenses. 2016, son argentinos, dentro del álbum Siglo Pánico. Tema Pude, artista
Grupo Sueño de Pescado. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Aquí estamos, Jorge, tu columna, espiral de violencia simbólica, estigmatización e insultos en la era Milei. Sí, pero antes voy a hacer una aclaración, me gusta estirar la C, aclaración. En los tiempos que pasamos música, Sandra Russo y este servidor, vamos interactuando sistemáticamente sobre temas ¿qué va a decir? O de la vida cotidiana. ¿Qué va a decir? Me estoy preocupando, ¿qué vas a decir? No, Russo, no. No, usted sabe que yo soy un caballero. Cuestión, no, que muchas veces estamos ahí que cuando nos avisan, por supuesto, nuestros extraordinarios productores, cuándo va a terminar el tema musical. Productores, operadores, streamingnores, todos esos. Sí, todo. La verdad, un equipo increíble que nos hace la pata a nosotros para que este programa salga de maravilla como efectivamente sale. Dada esta aclaración, para que la gente sepa, también digo, yo selecciono los temas musicales el fin de semana, ¿no? Y nuestros productores los van poniendo cada día 3 o 4 temas por día, y entonces vamos viendo en la grilla que nos arman los productores los temas. Muy bien, dada esta explicación de la cocina. ¿Que venía a cuento de qué esta explicación? La venía a cuento de que yo percibo que en muchas oportunidades terminan los temas y seguimos hablando. Entonces, claro, pero además también tiene que saber la gente que nosotros hablamos no porque no nos guste la música de Jorge, la escucharíamos encantados, a veces incluso la escuchamos, no me mires así, Jorge, a mí me gusta un poco más el rock que a vos te gustan más las canciones más zurdas, bueno, tenemos diferencias, pero yo no musicalizo acá. Así que, no, claro, nosotros por ahí no podemos escuchar bien por el audio la canción, entonces le damos bla, 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 y por eso. Bueno, ya dijiste que escuchaba, sí, tenés que empezar la columna. Muy bien, empiezo la columna. Yo estaba pensando, como prólogo quizá para algo que en algún momento será escrito, qué efectos, qué características, y me hice unas preguntas respecto a la violencia cuando viene, una violencia vertical, cuando viene desde arriba del Estado, ¿no? Primero, es piola que podamos, o que pueda en todo caso, compartir alguna cosa un poco, si se quiere, más conceptual. ¿Qué es la violencia simbólica? Primero, se llama violencia simbólica a algo que es una violencia no muy clara entre violencia simbólica y violencia material. Es decir, no hay una trompada sin antes gestos, avances, amenazas, puteadas, desprecios, inferiorizaciones, etcétera. Entonces, primero entender que, por lo menos en la especie humana, lo simbólico es tan importante que hasta podríamos decir que la mayoría de la violencia existente en nuestra especie es simbólica, mucho más que material. De hecho, esto está muy estudiado en perspectiva de género, porque el patriarcado suele tener infinitas formas de violencia simbólica, entre las cuales está, por ejemplo, la violencia económica, ¿no? Esto de retasear, jugar con el dinero en relación a la posesión dentro del hogar, ¿no? Que es una violencia simbólica. No es material en el sentido de que no es un golpe, pero es una manipulación, claro. Porque hay tipos que manipulan retaseando el dinero para la comida, por ejemplo. Claro, por ejemplo, para los hijos, ¿no? Para los hijos. Tratar de controlar, etcétera. Entonces, primero la relación, que es muy importante entender, entre violencia simbólica y material, que tienen una conectividad, no son independientes. Una conexión. Sí, también se puede decir conectividad, Sandra Russo. Perdón. No, pues no, de ninguna manera no hay ningún problema. ¿Cómo estamos hoy? Sí, no, en realidad conectividad es una palabra más de las ciencias sociales, perdón. No, que remite de alguna manera no a una cosa muy
cercana, sino a una cosa mediada. Y más ambigua, porque lo que tiene justamente la violencia simbólica es que muchas veces no se presenta como violencia, y eso es lo que la hace de alguna manera más peligrosa, porque el receptor de la violencia no sabe si lo están violentando, agrediendo, o en realidad es su confusión, Claro. ¿no? El receptor de la violencia. Entonces, y esto pasa sobre todo, por ejemplo, en los procesos educativos, ¿no? Y en las relaciones intersubjetivas, de pareja, de amistad. Pienso, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? En esto que hablábamos la semana pasada, de envidiosa, ¿no? Sí. Este elemento de, digo, no para spoilear la obra, sino para cómo determinadas cosas que están asentadas en uno generan violencias a terceros, y uno parece que no se hace cargo de esa violencia, ¿no? Uno es envidioso de algo y lastima a ese alguien, y bueno, está justificado en el marco de una compulsión, etcétera, etcétera. Muy bien. Primer tema, entonces, creo que la violencia simbólica siempre se relaciona con lo material, y en política, digamos, esto ha sido la expresión de lo que se debían llamar, por ejemplo, el chivo emisario. El chivo emisario es poner en la tradición incluso bíblica, es en vez de en el Antiguo Testamento, cuando Jehová le dice a Abraham que le dé una prueba de amor y que ejecute a su hijo primogénito, Isaac. Isaac. Sí, lo dije, perdón, en hebreo. Un ángel, el arcángel Gabriel, le agarra la mano al padre, que estaba muy angustiado al tener que cumplir, y como sustituto de esa violencia, Dios le dice, bueno, ya me lo probaste, ahora no hace falta que lo mates, ¿no? No hace falta que lo mates, me has dado tu prueba de amor, vamos a matar, en todo caso, un cordero. Y ese es el chivo emisario. Es un sustituto, en todo caso, de una penalidad, una metáfora, si se quiere, reenviada, ¿no? Y la violencia simbólica tiene mucho de esto, ¿no? También es una sublimación, diría un Claro, también psicoanalista, ¿no? efectivamente, sí, es una sublimación. Bueno, ¿cómo podemos ver, quién es chivo emisario? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner fue chivo emisario de la derecha argentina, y lo sigue siendo en los últimos decenios, digamos, casi ya más de 10 años que la tienen como chivo emisario de todos los males, y de todos los males y de todas las faltas, ¿no? Es la bruja, la mala. Desde el 2007, desde la primera presidencia. Efectivamente. Entonces ahí hay un chivo emisario. Por supuesto que el chivo emisario, ella es la expresión en esta lógica de la violencia simbólica más sintetizada, pero el chivo emisario es más grande. Son los negros, son los peronistas, son los choriplaneros, son los migrantes. Bueno, son los discapacitados, son los jubilados, son los universitarios, somos todos. Son la resaca de lo que un grupo minoritario desprecia y ubica como responsable de los males. Los males son los sindicalistas, el problema son que cobran mucho los laburantes, el problema es que los universitarios son todos corruptos y mientes en relación a los datos de la universidad, etcétera. Es decir, buscar chivo emisario para redirigir la bronca, el resentimiento. Juegan a la noche de los cristales rotos todo el tiempo. Exactamente, exacta muy bien esa metáfora, sí. Ahora, ¿qué tipos de violencia simbólica hay? Las tres más estudiadas, si se quiere, son la psicológica, que esto que decíamos de manipulación, la gestual, que generalmente se da en forma directa, del desprecio, ¿no? Y la lingüística, que es esta que está utilizando en este momento asiduamente el presidente de la Nación, ¿no? Y que tiene como búsqueda inferiorizar, es decir, tratar de que el otro se desarme
en términos de su estado de ánimo, de su desesperanza, en términos de su potencia, y se convierta en un sujeto más vulnerable, más sometido, más disciplinado y obviamente, conclusión, más dominado. Entonces, construye un chivo emisario, ¿no? A ese chivo emisario, en este caso, digamos, es la casta del pueblo, la casta popular, vamos a llamarle, ¿no? Lo trato de violentar permanentemente para que ese sujeto colectivo se sienta absolutamente debilitado, ¿no? Un tercer elemento es por qué la violencia de un presidente tiene un efecto superior a otras violencias simbólicas. Y esto es clave. Primero, por la replicación, porque no es lo mismo si un sujeto, un ciudadano, es decir, un ciudadano, un periodista, un presidente, para dar una escala, ¿no?, tienen distintos tipos de efecto en términos de la aplicación y de su violencia simbólica. Sí, pero el presidente habilita. Claro, primero, pero hay algo previo. Lo de habilitación es importante y es posterior, pero primero es que lo que dice un presidente lo escucha más gente que lo que decimos nosotros. Entonces, eso ya es un elemento clave. Eso ya es un elemento clave. Es decir, que es la llegada, ¿no?, el lugar, la amplificación que supone el discurso de la violencia simbólica. ¿Sobre qué otro elemento? ¿Sobre qué patrón estructural se construye la violencia simbólica? Siempre sobre los miedos. Siempre. Hay violencia simbólica siempre que se puede construir un temor que justifique la responsabilidad de convertir a alguien en un chivo emisario. Sí, el miedo, yo tengo que construir primero el miedo. Obviamente hay más miedo cuando hay más crisis, ¿no? Es decir, la crisis social, la crisis económica produce más miedo. Si yo te debilito... Bueno, pero creo que el cambio de estas últimas semanas es que hay cada vez más gente que le tiene miedo a Milei. Esto es el tema. Que el miedo es una configuración no racional, ¿no? Un poco en el sentido de que es un discurso, es un relato de moda. Hay un tema económico acá en este país. Bueno, ¿por qué sucede esto? Dice Milei, porque hay unos malos que son la casta, que se quedan con los privilegios, etcétera, etcétera, hay que cortar eso. Y los señala, y los agrede, y los violenta. ¿Qué pasa? Muchos de ellos son sus votantes, y muchos de ellos son los receptores de estas penalidades. Hasta que hagan el link entre que ellos son los protagonistas de sus propios miedos, y esta es la gran paradoja, ¿no? No se deshacen de ese vínculo enfermo con un Hitler argentino, que en realidad construye un chivo emisario en la casta, que antes fueron los judíos, pueden ser los musulmanes, pueden ser los gitanos, los bolivianos, los inmigrantes, etcétera, ¿no? Obviamente, el punto 5, ¿cuánto más efectiva es la violencia simbólica cuando existen crisis económicas? Y acá hay otro elemento que generalmente yo veo que no está presente en el relato crítico, ¿no? Hay crisis económicas, pero hay ausencia, un poco hablabas vos esto, Sandra, hoy, hay ausencia de esperanzas colectivas. Y esto va de la mano. Si yo puedo tener una situación crítica, pero puedo pensar en una salida. Entonces, claro, por eso me parece genial que el PJ intente sacar algo en unidad, copado, para poder depositar la esperanza en un lugar racional, no en un lugar delirante. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema. Ahora se combina todavía una situación, creo yo, del relativo éxito de la violencia simbólica de Milei, porque se conjugan estas dos cosas. Estos tipos nos llevaron a una crisis y a partir de un esquema muy estudiado, me parece a mí, de
golpear todos los días con algo. Ayer, con muchas cosas a la vez, no con muchas una cosas cosa a la por vez, día, muchas varias, el Beto, el Bonaparte. Inabarcable. No podemos señalar todo el daño que están haciendo por día. Claro, pero eso, cuando lógicamente uno está tratando de dar respuesta y cuestionar eso, te impide al mismo tiempo defenderte de lo estructural. Claro. Estás permanentemente en la particularidad y la gente va a ir a manifestar lógicamente por el Bonaparte, va a ir a manifestar por las universidades, va a ir a manifestar por cada una de esas cosas, pero a veces tiende a creer que son parcialidades. ¿Qué ejemplos? Bueno, es que mientras tanto nos enterábamos de que desregularon por decreto el transporte de corta y media y larga distancia, con lo cual, digamos, estamos en un grado de inseguridad enorme a partir de ahora, y si esto se deja correr, si los vehículos en los que viajamos no tienen seguro, los choferes no duermen, va a haber... Este tipo está empujando a la sociedad argentina a un grado de vulnerabilidad extremo, por donde la mires. Claro, y en contra incluso de los países que él supuestamente dice admirar, donde los niveles de regulación respecto, por ejemplo, a este tema, a los testeos que tienen que dar los conductores, los camioneros, etcétera, que tienen en su vida, obviamente... que tienen en su responsabilidad vidas humanas. Otras vidas, claro. Sí, eso evidentemente, y hay que decirlo, porque eso va a generar más accidentes automovilísticos, va a generar más muertes, y hasta que alguien tome conciencia de que esas muertes no son el resultado del azar, sino justamente de las desregulaciones. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué se puede hacer contra la violencia simbólica? ¿No? La verdad, yo me puse 6-7 cosas que son obviamente como punto de partida para un debate, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es historizar los procesos. Es decir, nosotros tenemos que asumir que hemos sido, digamos, no fuimos muy exitosos en transmitir a otras generaciones lo que hemos vivido, ¿no? Creo que ahí hubo, no importa quiénes, digamos, se funcionó muy bien Paca, pero creo que no funcionó muy bien la transmisión de lo que fue la dictadura, el menemismo, el 2001, etcétera. Historizar los procesos. Formar cuadros políticos que sean contravoceros de esta, digamos, porque tenemos cuadros políticos, está Cristina, está Axel, está Juan Grabois, hay cuadros políticos convincentes, que generan credibilidad. Nos faltan muchos más, nos faltan muchos en espacios provinciales, y creo que es un elemento clave porque son mediadores. O sea, la realidad es que hoy por hoy a Sturzenegger, digamos, hay 2 o 3 economistas que lo cuestionan, ¿no? Los nombro y en todo caso lo vemos en otra vez. Formar cuadros políticos, construir pensamiento crítico, debatir con firmeza sin insultos ni amenazas, como hace AMLO y Claudia Sheinbaum, ridiculizar y apelar al humor, historizar los procesos y debatir mucho. Creo que eso es alguno de los elementos que podemos hacer para enfrentar esta violencia vertical que viene desde Javier Milei y desde el fascismo contemporáneo. Si querés, mañana le das otra vuelta de rosca, si te quedaste con material. No, bueno, yo creo que con esto está abierto para que sigamos pensando. Tiene otra cosa en mente para mañana. Bueno, primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom y presenciales. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, estamos acá de vuelta y vamos a seguir con uno de los temas que planteé, que dejé planteados al principio del programa, que tiene que ver con el cierre del hospital Laura Bonaparte, que nos ha escandalizado durante todo el fin de semana porque íbamos conociendo, es increíble, ¿no? Pero a las historias no hay con qué darle. A las historias que cuenta la gente no hay con qué darles, no hay estadística, no hay encuesta, no hay nada que uno pueda agregar cuando se encuentra con una persona que dice que llevó años deambulando con un paciente, con un hermano con oligofrenia, por ejemplo, y que ¿qué se hacen las familias humildes cuando hay un enfermo mental de estas características? Cuando los que somos de clase media o hemos sido de clase media, a mí me ha pasado con mi propia madre de enfrentar un cuadro psiquiátrico y encontrarme con ni siquiera una obra social, una prepaga de las buenas, de las caras, que se niegan a darle tratamiento psiquiátrico permanente. Hay que presentar un recurso de amparo ante la justicia para que las prepagas te acepten a un paciente con una patología mental irreversible, como fue mi caso, que tuve que judicializarlo para que la prepaga me lo aceptara. Si no, eran 30 días de internación y a la Montes de Oca. Eso es, después de haber aportado 30 años a una prepaga carísima. Bueno, no podemos entender cómo en este momento en el que el país y el mundo atraviesan una crisis, entre otras cosas, de salud mental, el primer hospital que se les ocurre, bueno, sí, lo entendemos, ¿no? Están de la gorra y, por supuesto, lo primero que se les ocurre es cerrar el hospital al que tendrían que ir todos ellos. Estamos en diálogo con Edith Benedetti, que es psicóloga, es especialista en psicoanálisis vincular y diversidad sociocultural, y que ha sido directora del Hospital Laura Bonaparte. Hola, Edith, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Un gusto hablar contigo. Para mí también es un gusto hablar con vos, Edith. Bueno, comentame, no sé por dónde querés empezar, porque me imagino que debes estar, como todos nosotros, con algo escandalizado adentro, ¿no? Por la bestialidad que significa este cierre. Sí, fundamentalmente es muy doloroso porque se trabajó mucho toda la transformación del ex Senareso, era cambiar la idea de la reeducación social por la implementación de la ley, armar un hospital nacional en red, armar red comunitaria, red asistencial, tomar una práctica interdisciplinaria, una línea de cuidado. Se trabajó mucho, se armaron dispositivos que garantizaran que todo el que nos necesitaba pudiera acceder al tratamiento que requería,
Y la verdad es que escuchar, por un lado, la amenaza de cierre y por otro lado, plantear que hay que refuncionalizarlo, cuando realmente hay equipos, yo no estoy más en el hospital, pero hay colegas de jerarquía. El hospital se ha convertido en referencia nacional en relación a las buenas prácticas, al cuidado. Se ha trabajado desde Telesalud con equipos, o sea, se ha puesto a disposición a equipos que están en distintos lugares del país para el asesoramiento, para la supervisión, para la formación. Así que es muy doloroso escuchar que el hospital subtrabajaba, que gastaba mucha plata, cosas que están diciendo en otros medios hoy. Sí, o que tenía pocas camas de internación cuando precisamente eso era un logro, ese era uno de los objetivos del hospital. Es uno de los objetivos del hospital, pero además dijeron muchas menos camas de las que estaban ocupadas, y lo cierto es que es una contradicción en sí misma cerrar la guardia y la internación, porque justamente la manera de intervenir desde la guardia interdisciplinaria es poner un dispositivo que posibilite, cuando haya una situación de urgencia subjetiva, atenderla, y tener un dispositivo de cuidado de esa urgencia con una terapéutica de 24 horas. Esto sí es novedoso, esto que se ha trabajado desde la yo estuve en 2 gestiones en el hospital, empezamos toda esta transformación a fin del 2012, se armó un plan estratégico institucional participativo con los trabajadores del hospital. Esta transformación que se fue realizando en cuanto al modelo de gestión y el modelo de intervención clínica se ha hecho de forma colectiva. Entonces yo creo que hay algunos aspectos de lo colectivo, de entender la práctica desde lo político epistémico, desde el cambio de nombre, porque también el ponerle el nombre de Laura Bonaparte, un nombre muy fuerte, claro. Laura falleció en el 2013. Laura fue psicóloga que trabajó en línea en lo que plantea la Ley de Salud Mental, trabajó en el equipo del doctor Goldenberg, trabajó con Florial Ferrara, trabajó en esta misma línea, fue una feminista, una luchadora. La gloriosa época del Hospital de Lanús, ¿no? Tal cual, sí, claro, la década del 60, muchas veces hablan de otras experiencias, de otros, yo qué sé, hasta la de Trieste, que por supuesto hay que aprenderla, hay que conocerla, pero 10 años antes estaba trabajando este equipo maravilloso con la cabeza del doctor Goldenberg en Lanús, en el Hospital Evita de Lanús. Entonces Laura ha trabajado en esa línea de la concepción social de la salud, desde la salud mental comunitaria, y ha hecho escuela también. Después, bueno, lamentablemente tuvo que ser madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque fue una de las familias más diezmadas por la dictadura cívico-militar, pero digo, en eso se convirtió en bandera desde las buenas prácticas en salud mental y la defensa de los derechos humanos. Todo esto es muy fuerte, obviamente, y lo que se ha logrado, y esto se vio en el fin de semana, es un colectivo de trabajadores comprometidos con el otro. En este contexto donde se quiere marcar si vos que me el otro permitís, no existe. Edith, sí, claro, yo quería traducir un poco los lineamientos que vos estás contando, que le fueron dando al Bonaparte, desde el punto de vista de el tipo de pacientes que reciben, porque escuché muchos testimonios que decían precisamente lo que vos acabás de explicar un poco académicamente, pero cómo se les traduce a ellos en la vida cotidiana, que es muy sencillo, y te dicen, aunque sea a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a cualquier hora que pase, y vos tenés un problema, tenés un pibe brotado, tenés un pibe que abusó de drogas, tenés un problema que no podés resolver solo, te ibas ahí y siempre había alguien para escucharte y para darte una salida. Eso es invalorable. Esto comenzó en la gestión de gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, como parte de una política pública integral, ¿sí? Donde en realidad la patria es el otro
y la intervención clínica es cuidar a ese otro. Entonces, en realidad se puso en acción eso, y cuidar al otro implicaba poner una guardia interdisciplinaria a las 24 horas, los 365 días al año. Por eso cualquiera podía llegar cualquier día y encontrarse profesionales de no solamente médicos, psiquiatras, sino psicólogos, trabajadores sociales, médicos generalistas o médicos clínicos, porque a veces no hay tantos generalistas que hagan guardia, que podían dar una respuesta a eso. Pero también había un 0800, un teléfono que lo convertimos en la segunda gestión en red nacional, donde hay psicólogos que están con guardias, o sea, las 24 horas, los 365 días del año. Hay un 0800 que hace entrevista telefónica, no solamente para quien lo necesite porque está pasando por una emergencia, por una situación de mucho padecimiento, sino también para familiares que necesitan orientación, para docentes que necesitan orientación, para otros profesionales que ante presentaciones tan complejas como las que trabajamos en el hospital, requieren, las que no solamente nosotros, en cualquier lugar aparecen estas presentaciones que nos hacen necesitar de pensar con otros, cómo dar una respuesta que alivie ese padecimiento. Entonces, Edith, buenas noches, sí. Te saluda Jorge del Bancostal, discúlpame que te interrumpa, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás? Encantada. Bien, igualmente. Te quiero hacer una consulta respecto a eso último que estabas comentando. Justo hoy estábamos hablando con Sandra al principio del programa, alguna relación que hay entre la salud pública y cierto emergente de violencia que se instituye desde el Estado, en este caso desde el propio presidente hacia el resto de la sociedad. ¿Consideras que hay una relación entre este clima de época y los efectos que pueda tener sobre la subjetividad y la salud mental en la sociedad? Sin lugar a dudas. Pensemos que hay cuestiones que se están, digamos, el Estado, si no es garante de derechos y es quien lo quita, es una manera de producir efectos muy dolorosos, de desafiliación. Nosotros estamos atravesando un momento de salud mental donde los padecimientos aparecen como si se tratara de la incapacidad de cada uno y no de políticas que están planteadas en función de quitarnos los derechos que tenemos. Y entonces en realidad, sí, no te quiero interrumpir. ¿Querías decir algo? No, pero ahí se produce, por ejemplo, que tampoco tenemos que olvidarnos que estamos hablando de este tema en el medio de una crisis que hace que mucha gente, abonada por mensajes que también se reproducen mediáticamente de una manera concentrada, le repiten todo el día a la gente que, bueno, cada uno es responsable de la vida que le toca y algo habrás hecho mal, que no te salieron las cosas bien. Y cuando vemos que no le puede vivir a nadie en este país. No, pensemos que más de la mitad del país es pobre. Entonces, cuando tenemos un 60 y pico % de niñeces que no tienen para comer en su casa, se tienen que ir a dormir sin comer. Entonces, en realidad, pensar tiene un nivel de crueldad, porque entre las políticas de crueldad, en realidad, el padecimiento subjetivo que se genera y también el trabajo del hospital ha sido constantemente construir un otro. O sea, en esto que dicen, bueno, no hay otro, soy yo solo y es un problema tuyo, nosotros hemos trabajado siempre y me incluyo en lo que siguen trabajando mis compañeros del hospital, en que hay un otro y el hospital es un lugar que te aloja, que recibe, que te da una respuesta y que acompaña y que cuida ese padecimiento que el otro necesita. Entonces, de hecho, en la primera gestión, cuando hicimos la gran transformación del hospital, desde enero del 2013, hemos sacado equipos a trabajar a los territorios, a los pasillos de la villa, donde sabíamos que había pibes y pibas que estaban en situación de pasillo y situación de consumo y que no se iban a acercar al hospital y que requerían ahí ir a trabajar, hacer lazo social, porque realmente muchas oportunidades estaban absolutamente arrasados con policonsumo, en situaciones de desamparo social absoluto. Entonces nosotros hemos ido a buscarlos, hemos ido a trabajar, logramos tener una casa
que nos dio el juez Torres en Zabaleta. Ahí ustedes recordarán cuando hubo un enfrentamiento de bandas de narcomenudeo y mataron a Kevin, al segundo Kevin. Sí, claro, al sobrino de Nacho Levi. Bueno, nos dieron la casa que era búnker de armas y de droga, el juez Torres, y nosotros se la pedimos. Y de ahí armamos en el medio de la Villa Zabaleta un dispositivo de salud dependiendo del hospital, trabajando con pibes de las ranchadas, trabajando con la comunidad, y en el tiempo que estuvimos ahí trabajando, no hubo más enfrentamientos en esa zona de bandas de narcomenudeo, porque pusimos un efector del Estado, porque pusimos un efector de salud, porque pusimos un lugar de cuidado y de contención de determinadas situaciones, porque lo cierto es que se nos llenaba de pibes el lugar, venían los pibes de las ranchadas. Digo, ha sido un trabajo muy inmenso el que se ha realizado. De hecho, de eso, de hacer operativos en los pasillos de la villa, de detección de sífilis, detección de tuberculosis, detección de VIH, hacer vacunaciones, por ejemplo. Compramos consultorios móviles para llevar el hospital hasta ahí, para poder hacer prácticas de medicina general. En otro consultorio móvil había un consultorio de odontología, digo, poner ahí hay un concepto en salud pública que es el de disponibilidad, llevar el hospital ahí donde hacía falta. Hace muy poco, nosotros en esto de la red comunitaria, no sé si me estoy alargando, córtenme. No, te vamos a cortar después de pero vos terminás de hablar tranquila. No, lo que iba a decir, que hicimos una red comunitaria desde el 2013, que llamamos la Red Comunitaria del Sur, donde estaban distintas organizaciones sociales, desde una asociación civil, el comedor, la referente de la villa, los curas villeros, la pastora, digo, y desde ahí armamos distintos operativos de salud, pensamos juntos qué era lo que hacía falta para el barrio, y nos dieron en comodato una casa en Isla Maciel, porque había una intervención ahí para hacer. Nosotros pusimos equipo ahí y ahora lo cerraron, ese dispositivo. Lo cerraron. Un día el equipo fue a trabajar y se enteró que estaban sacando todas las cosas que había puesto el hospital y que lo cerraban. Y la verdad qué locura, ¿no? Qué locura. La verdad que, bueno, ahora está judicializado el tema, tienen que explicar, por el órgano de revisión, claro. Claro, hay pacientes medicados, los tratamientos psiquiátricos no se pueden cortar de un día para el otro, no se puede decir, no, está cerrado, vos tomabas antipsicóticos, antidepresivos, qué sé yo, no pasa nada, suspéndelos. Entonces hay una responsabilidad médica también de los funcionarios que ordenaron la supresión de la guardia. Bueno, vamos a seguir con el tema porque no queremos que este caso del Bonaparte pase inadvertido. Porque el país está yendo hacia un rumbo donde hay cada vez más malestar psíquico, más suicidios, más depresión, la crisis, hasta que no se revierta esta crisis que no da señales de revertirse, de la salud mental también nos vamos a tener que ocupar nosotros, ¿no? De levantarla, y el Bonaparte es el mejor ejemplo que tenemos para defender el derecho a la salud mental. Edith, gracias por este rato. Una sola cosa, a pesar de la disposición del viernes, mis compañeros del hospital siguieron atendiendo, cada uno que llegaba y necesitaba de la guardia, siguieron atendiendo a los pacientes que estaban internados, siguieron atendiendo a quienes ante la noticia se angustiaron y llegaron y necesitaban de su equipo, porque el cuidado del otro es algo que se tiene como bandera en el hospital. Entonces, quería decir esto, porque no es que están en vigilia, están movilizados, hay abrazo al hospital y se sigue cuidando. Atendiendo. Es un ejemplo el Bonaparte, vamos a defender ese ejemplo. Gracias, Edith Benedetto. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, gracias. Un poco de música para distender. Porque eres todo un carajo. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nos sorprenden trabajando. Así es, así es. Bueno, ¿cómo ¿qué dice que le va? escuchábamos? No, esto no tenía que decir yo esto, ¿no? Son las 9:09, Jorge. Contame qué escuchábamos. Ahora tengo claro. Estamos escuchando nada más ni nada menos que a Karel García. Me encanta Karel con K. Ojo, Sí, pero no ni idea quién es Karel García. Es un cubano que canta y compone extraordinario. Karel García. Y interpretando este tema que se llama Todo un Carácter, del año 2018, dentro de su álbum Luz en Flor. Karel García, búsquenlo, les va a encantar. Bueno, vamos a rescatar ahora un peloteíto en relación a el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, el mensaje que dio la semana pasada sobre la peregrinación a Luján. Lo escuchamos y después, más que debatir lo que dijo García Cuerva, es tirar del hilo. Vamos. Frente a las crisis, los sabios buscan soluciones, dice el refrán. Los mediocres buscan culpables. Hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables. Desde la Casa de María les pedimos por favor a todos, únanse detrás de 2 o 3 temas importantes para todos los argentinos. Pidamos la humildad de trabajar con otros, de generar consensos y acuerdos y de tender puentes, porque lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda. Y eso no es signo de rendirse, es justamente lo contrario, es negar a rendirse. No nos rindamos a ser hermanos, a buscar soluciones juntos, a construir una patria más justa y más fraterna, a liberarnos de los prejuicios, de los odios y de los enfrentamientos estériles. Bueno, toda la última parte me parece medio imposible evitar los enfrentamientos estériles porque nunca han dejado de existir, pero yo rescato la primera parte que tiene que ver, hoy lo escuché a Caputo de nuevo, decir que le preguntaban qué tiene que ver el gobierno de Milei con el 11% de pobreza que tenemos de más desde que asumió Milei. Y Caputo contesta, nada, venían de antes, nosotros frenamos una... O sea, esta figura de que ellos hicieron algo bien porque no pasó lo que iba a pasar, la verdad que ya es un argumento para imbéciles, ¿no?
creo que con eso no pueden convencer a nadie. Sí, ¿sabes qué me parece interesante de lo que dice Cuerva? ¿Qué? Esto de, primero le está diciendo mediocre a Javier Milei, que por supuesto lo es, además de un personaje patético con desorden mental indudable y con una capacidad de odio y resentimiento enorme. Y lo dice también porque si hay alguien que está expandiendo el odio en la Argentina es Milei. Es esa lógica del serrucho, de la motosierra, de la crueldad, ¿no? Y creo que hay un tema clave que empezamos a ver, y yo creo que por eso el momento en el cual creo que es arzobispo lo dice, mañana podemos hablar de esto también con Eduardo de la Serna, que sabe más que nosotros, pero los mediocres buscan culpables y los valientes buscan soluciones. Claro. Y piden ayuda. Esas dos cosas. A mí me parece muy interesante eso, ¿no? Porque efectivamente las personas más valientes que yo he conocido en mi vida son personas que piden ayuda, colaboración, y no son los individuos aislados y mesiánicos que solucionan los problemas. Construyen comunidad, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante lo que está diciendo. Sí, a mí también es lo que más rescato. Y además porque, bueno, ya hay un punto en el que cuando aparece la explicación ante las cagadas que vamos viendo que surgen de las acciones de gobierno de Milei, el argumento de que todo estaba así tal como lo encontraron, cuando sabemos perfectamente que el tipo asumió desregulando la economía, el tema de los remedios, el tema de los medicamentos. ¿Qué tienen que ver los 80 años anteriores, me querés decir, o los 20 años, o los 30 años, o los 15 días anteriores, con que un jubilado hoy no puede comprarse un paracetamol? Con que la gente que no es rica no pueda comprarse la medicación que necesita. Nadie le pone un freno a los precios de los remedios y las farmacéuticas no tienen piedad. Entonces, a partir de eso, escuchar a estos garcas, edesures de Caputo, dejémonos de joder, nos están bardeando, nos están boludeando, el aumento de las tarifas está en íntima relación con las ganancias personales de los que toman las decisiones políticas, las decisiones económicas. Más burdo no puede ser. El tipo es dueño de una compañía de energía y nos están dolarizando las tarifas, pero no hay aumentos de sueldo, y la gente que no está comiendo para pagar la tarifa de luz de Caputo no puede ni cuidar su salud ni alimentarse. ¿Esto qué es? ¿Es el festival de qué? ¿De la crueldad? ¿El festival de la muerte? ¿El tren fantasma? ¿Qué es? Porque no tiene otro nombre. Bueno, yo ¿sabes lo que creo? Que creo que es el festival del enriquecimiento de los pocos, ¿no? Porque uno no puede olvidarse nunca que esto está hecho, este es un programa hecho para disciplinar a los trabajadores, para debilitarlos, para destrozar los sindicatos, para flexibilizar las posibilidades que tienen los laburantes para enfrentar la lógica empresarial y, paralelamente y al mismo tiempo, incrementar la plusvalía y los beneficios que tiene empobrecer. Porque esta es la gran paradoja que la gente no entiende, ¿no? Que empobrecer a grandes mayorías obliga a esas grandes mayorías a vender su fuerza de trabajo más barata. Claro. Y cuando vos vendés la fuerza de trabajo más barata, hay alguien que se queda con esa diferencia, hay alguien que economiza, ¿no? Y eso es el gran programa del neoliberalismo, es beneficiar a una clase social a costa de las grandes mayorías populares. Vamos a una tanda y ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom y presenciales. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Mientras dormís, puede estar apostando.
Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ahora Camilo García está en la noche de AM530. Minutos contados, el repaso veloz para una jornada feroz. Minutos contados, en su nuevo horario de lunes a jueves a las 22. AM530. Somos Radio. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina, de Gisela Bustos, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trubay Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Estamos trabajando para devolverle el brillo a la capital y que todos los vecinos y vecinas disfrutemos de una ciudad más limpia y ordenada. Realizamos operativos en toda la ciudad, limpiamos paredes vandalizadas, restauramos monumentos y mucho más. La Plata Ciudad Limpia ya está en marcha. Hagámoslo entre todos. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ya estamos aquí y ya está en línea Rocco Carbone. ¿Cómo va? Buonasera, succo di limone, Sor Sandra, come stai? Ay, succo de limone, me encanta, succo de limone, me encanta. ¿Cómo no me lo dijiste? Sandra, Sor Sandra. Ah, me quedé Sandra. con succo de limón y Sor Sandra. Eso tanto no me gusta esta semana. Me parece que no, que es como que me estoy tirando el bombo. Lo retiramos. Succo di limone. No, Sor, perdón, Rocco, una preguntita. ¿Sor es solamente en relación a una monja o Sor también se dice en lo cotidiano a una mujer? No, Jorge, No. ¿a quién le va a decir Sor? Es una monja, una Sor. Para una monja, es una monja. Yo no soy ninguna monja, para que sepa, Jorge. Bueno, continúo con vos, Rocco. Bueno, me hiciste pensar, Sandra. ¿En qué momento? No, respecto de la columna de la semana pasada, porque ahí dije que el fascismo es un poder antipolítico. Ajá. Y vos dijiste la semana pasada que eso no te convencía. Y pensándolo bien, creo que tenés razón.
Entonces quiero reformular un poco esa idea, ¿no?, sobre lo antipolítico. Bueno. Y creo que podemos decir que la lógica, o por lo menos una lógica de ellos, es antipolítica, no que es un poder antipolítico. Y creo que esa lógica es antipolítica porque ellos tienen un carácter destructivo. Y en este sentido tienen una lógica bélica, belicista, propia de la guerra. Quiere decir que el gobierno de la Libertad Avanza destruye para entregar. Ahora, ¿qué es lo que destruye? Y destruye el Estado social, lo público, y donde el fascismo ve un emergente de lo público, donde ve un signo, una manifestación de lo público, como en el Hospital Bonaparte, ve un negocio. Y entonces destruye para vender los bienes sociales del Estado a precio vil, al peor postor. Entonces me parece que lo que podemos decir, Sandra, es que el fascismo del siglo XXI, este fascismo sigiloso, es un proyecto de entrega del Estado social al mercado capital, o sea, a los monopolios corporativos globales absolutistas. Por eso pusimos el título del fascismo y los monopolios corporativos globales absolutistas. Ahora, si esto se acepta, el fascismo podemos entenderlo, como ya dijimos en otras ocasiones, como una herramienta del capitalismo. Y en tanto herramienta, básicamente ayuda a perpetuar la dominación. La pregunta es, ¿la dominación de quién? Y de esto quiero hablar un poquito, ¿no? La dominación de una nueva clase social. Y esta nueva clase social, Sandra, es una élite global, y que tiene su epicentro en un concepto, hace foco en un concepto que es el concepto de Occidente. Y además, esta palabrita Occidente... Del mundo libre, ¿no? Que equivale al mundo libre. Exactamente, es ese, ¿no? Ese Occidente libre, que es una palabra que aparece mucho. Claro, exacto, que es una palabrita que aparece mucho en la retórica del presidente Milei. Ahora, esa élite es una nueva clase dominante, que en realidad es un poder dominante. ¿Y quiénes lo integran? Y de 4 o 5 tipos que lo integran quiero hablar esta noche. Lo integran los capitalistas de plataforma. O si querés, para decirlo de manera un poco más nítida, se trata de una aristocracia, una nueva aristocracia que tiene una pata financiera y una pata tecnológica, y esa aristocracia está habitada por figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, Bernard Arnault, no sé cómo se pronuncia muy bien ese apellido, es un francés. Arnault. Y el fascismo... Arnaud debe ser, ¿no? Y el fascismo sigiloso del siglo XXI es una ideología extremista, un poder extremista que está ligado a los intereses, o sea, a los intereses comerciales, económicos, capitales de esta nueva aristocracia financiera y tecnológica. Ahora, para dimensionar un poco el poder de esta élite global, el poder que tiene este capitalismo de plataforma, voy a hacer una pequeña reseña de los integrantes más conspicuos. El más conocido, pero no el más rico, es Elon Musk, que es una especie de santito. De hecho, el presidente Milei es un devoto de Elon Musk, pero también devoto de Elon Musk, Giorgia Meloni, Bukele, Bolsonaro. Bueno, para reconocer a un fascista del siglo XXI o a una fascista del siglo XXI hay que ver si se saca una selfie con Mr. Elon. Ahora, ¿quién es ese buen señor? Cofundó 6 empresas, una de ellas es una automotriz, Tesla, que necesita el litio. Otra empresa que fundó es una empresa aeroespacial, SpaceX, y hace un par de años compró la red social Twitter, que la rebautizó X, y la compró para organizar operaciones de manipulaciones de masas. Ahora, ¿cuál es el patrimonio de Elon Musk, que no es el más rico de los muchachos que voy a mencionar esta noche? 195 mil millones de dólares, o sea, son los 1.000 millonarios. Otro es Bernard Arnault, que es otro integrante de esta nueva oligarquía, es un francés, es dueño de LVMH, que está por Louis Vuitton Moet Hennessy, que es un conglomerado multinacional francés que, escucha esto, Sandra, posee 76 marcas de renombres en todo el mundo. Louis Vuitton es una de ellas.
Y son marcas de la industria de la moda, marcas de la industria cosmética. Alta costura, es alta costura, que la mayor recaudación de todo ese paquete de negocios viene por la perfumería, no por la ropa. Exacto. Pero mueve millones de dólares. Escucha el patrimonio de este buen señor, Bernard Arnault, 233 mil millones de dólares. Otro integrante de esta élite es Jeff Bezos, que se escribe con una Z en medio, que es fundador de un gigante propio del e-commerce, ¿no? Que es Amazon. Ahora, Bezos, ¿quién es? Es la versión global de Marcos Galperin, que es el director ejecutivo de Mercado Libre. Galperin es la persona más rica de la Argentina, según Forbes, pero para zafar de los impuestos se fugó a la República Oriental del Uruguay, como Pepín Rodríguez Simón. Y eso que tiene un montón de exenciones impositivas en la Argentina. Sí. Entonces, para tener más, se va a Uruguay. Ahora, volviendo a Bezos, además es un dueño de un diario, es el Washington Post. Y también es dueño de Blue Origin, que es una empresa aeroespacial que hace cohetes. Y el patrimonio de este buen señor es de 194 mil millones de dólares. Luego está Mark Zuckerberg, que es dueño de Meta. Ahora, cada uno de nosotros y nosotras tiene Meta metido en el celular. ¿Qué es esta Meta? Es una gran plataforma de fusión entre Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras. Y el patrimonio que tiene es de 177 mil millones de dólares. Uno más y no jodo más, Larry Ellison. El presidente, director de tecnología y cofundador de un gigante de software que es Oracle. Y el patrimonio que tiene es de 141 mil millones de dólares. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque el fascismo del siglo XXI protege a estos señores y además cuida los intereses de los aristócratas nacionales, que además de Galperin son Rocca, Bulgerone, Pérez Compán, Eurnequian y el Calabrés. Lo voy a poner así porque no es necesario decir el apellido. Y termino. El fascismo, Sandra, es un factor consciente de la historia. Pero el experimento político que organiza, que nos gobierna, es un experimento indigente de ideas. De hecho, vienen a romper la Argentina y venderla a precio vil. Y por eso ubica a la Argentina en la contienda de los gigantes capitalistas, que hoy, como te decía, somos los monopolios corporativos globales absolutistas. Ahora, ¿cómo ubica el país en esa contienda? A la manera de un cerro rico del Potosí. Fin. El fascismo también es un poder colonial. Hasta ahí nomás. Muchas gracias, Rocco. Ci vediamo. Abbracci, buonasera. Abbraccio, buonasera. Buena tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Xirgu. Domingo 17 de noviembre, 19:30 horas. El Tata presenta Flor de la Banda Oriental. Canciones de Osiris Rodríguez Castillo, visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón y Alejo de los Reyes. Artistas invitados, Isol Micenta y Daniel Melingo. La llama la galponera y es milonga de fogón. El
Tata está cumpliendo 60 años de trayectoria. ¿Venís a festejarlo con nosotros? El 17 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, San Telmo. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Invita a M530. Somos Radio. Que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Estamos hablando con Hernán Brienza, que habría a presentar su libro aquí en la M530. Ante las crisis identitarias de los movimientos sociales o políticos, la primera gran respuesta es el fundamentalismo, ¿no? Que es volver a Perón, ¿no? Por supuesto no hay nada menos peronista que volver a Perón, pero volver a Perón significa volver a un pasado, a un fundamento que supuestamente nos explicaría todo. Eso en sí mismo es reaccionario, y el peronismo nunca ha sido reaccionario. Hay gente que dice que hay que volver a la doctrina. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Por otro nicaragüense, un nicaragüense histórico, Luis Enrique Mejía Godoy. El tema poema de Rubén Darío Lo Fatal, de Luis Enrique Mejía Godoy, publicado dentro de un álbum que se llama Palabras con Flores, dedicados a poemas nicaragüenses. Muy bien, eso que tenía ahí, el micrófono, parecía una bombilla. Sí, no, un micrófono, sí. Lo que pasa es que me puse un poquito nervioso porque usted no aparecía, entonces digo, ay Dios, ¿con qué seguimos? ¿Con Santiago Liaudat? Bueno, pero usted apareció. Ay, pero qué rápido se pone nervioso. Sí, un segundo, que me fui hasta el toilet. Usted tiene derecho a ir al toilet. ¿Y quién le otorgó ese derecho a usted? Dígame, usted no se tenía que ir porque estaba muy ocupado. Sí, me estoy yendo porque estoy agotado. Vaya tranquilo, vaya con Dios. Saludos a los compañeros y sobre todo a aquellos que mandan mensajes que yo escucho ahora a la brevedad. Un fuerte abrazo. Vaya tosa, vaya con Dios. Chao. Y le damos la bienvenida a Santiago Liaudat. ¿Cómo le va, Santiago? Hola, buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, no es muy convincente ese bien, ¿eh? No pidas demasiado. ¿Acaso está en la Argentina? Exacto. Bueno, vamos. Hoy vamos a charlar sobre el asalto de la razón. Ajá. Que es un título de un libro del año 59 de Georgi Lukács, un autor húngaro. Sí. Y que viene un poco a traer no voy a recuperar tanto el libro de él, sino tomar la reflexión que él hace para pensar esta revolución cultural de las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Ese libro él lo hace básicamente para tratar de entender cómo se fundamentó el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Que él lo había sufrido también en Europa del Este. Y él va a mostrar, que hay una larga tradición filosófica en Alemania, desde inicios del siglo XIX, desde la reacción que se produce frente a la Revolución Francesa, que surge una corriente que él va a denominar como el irracionalismo, ¿no? Una filosofía irracionalista. Y él va a reconstruir todo el devenir de esa filosofía para mostrar cómo ese irracionalismo está en la base de lo que fue el fenómeno quizás más brutal, más terrible, ¿no? Del siglo XX, que fue el nazismo, ¿no? Claro. Y yo pensaba, y un poco es la reflexión que voy a traer a colación hoy, a partir de esas categorías que él hace, y que de casualidad me encontré con que Hernández Arregui, acá en Argentina, en el mismo año, en el 59, dice cosas parecidas, ¿no? Con toda seguridad no lo había leído a Lukács, pero él también señala su preocupación por una filosofía de tipo irracionalista, que se estaba, dice él, la clase dominante, la burguesía, hasta difunde ese tipo de pensamiento porque no tiene capacidad de dar respuesta frente a las contradicciones de la realidad, ¿no? Entonces, estas filosofías irracionalistas que en el fondo son incapaces de cuestionar el presente, ¿no? Entonces, me llamó la atención ese puente entre Arregui y Lukács en dos contextos tan distintos. En el año 59 estaban diciendo lo mismo, ¿no? Así que evidentemente una dosis de realidad había. Ajá. Pero a diferencia de lo que a ellos les preocupaba como filosofía irracionalista, es decir, estos autores en los años 50 estaban básicamente cuestionando ese irracionalismo que condujo a el fundamentalismo más reaccionario, ¿no? El nacionalsocialismo, el fascismo, están estos movimientos reaccionarios que efectivamente establecían otro principio que no era un principio racional, era el principio de la fuerza o de la emoción o del instinto, como forma de establecer algún tipo de jerarquía natural donde siempre excluyen a un otro, ¿no? Esa es un poco la idea de lo reaccionario. Siempre encontrás un chivo expiatorio en algún lugar y quien culpar y a donde dirigir toda una violencia, ¿no? Eso es un poco el fascismo, ¿no? Y lo que fue la experiencia nazi, etcétera. Claro. Ese era
epítome, digamos, de filosofías irracionalistas en aquel contexto. Yo creo que hoy ese irracionalismo se ha difundido, por eso creo que encaja bien dentro de este ciclo sobre la revolución cultural, ¿no? Porque lo que se ha difundido, en buena medida, es una desconfianza hacia las posibilidades de la razón. Y en gran medida el pensamiento crítico en las últimas décadas creo que tiene que ver también con la pérdida de horizontes emancipatorios, revolucionarios, el pensamiento único, la debacle de los grandes proyectos del siglo XX, los proyectos nacionales, los proyectos socialistas, ¿no? Terminó abrazando la idea de una razón muy disminuida, ¿no? Muy chiquita, muy tímida, muy mediocre, si se quiere, ¿no? Una especie de repliegue, que es un poco lo que está en la base del posmodernismo, ¿no? Si uno ve los autores posmodernos, son en general personas progresistas y son tipos que son piolas, ¿no? Es decir, no son reaccionarios. Y sin embargo, dan lugar a una mirada absolutamente relativista, subjetivista, que termina siendo un poco la contracara del liberalismo o del neoliberalismo, ¿no? Porque bueno, Bauman decía que muchos se enamoraron de su objeto de estudio y terminaron describiendo posmodernamente la posmodernidad, ¿no? Bueno, claro, y algo de esto de, bueno, mi opinión vale porque es mi opinión, ¿no? Es decir, termina recayendo en una especie de literatura del yo, muy fuerte, claro, ¿no? Muy narcisista, volviendo sobre una columna que ya hemos hecho, y muy replegada sobre todo, ¿no? Es decir, la razón ya no pensaba los grandes temas de la humanidad o las grandes contradicciones del capitalismo, porque parecían inalcanzables, parecía que ya no era una tarea del pensamiento crítico, y pasamos a reflexionar a una escala mucho más chiquita, más micro, más pequeña, de lo posible, de lo alcanzable. Y bueno, por supuesto, las clases dominantes, esa que describía Rocco en la columna anterior, esto le viene bárbaro, le viene bárbaro, porque qué mejor que vos estés preocupado en tu pequeña quinta, mientras enfrente tenés un mundo que está yendo directo hacia un suicidio colectivo, con la destrucción ambiental, con el malestar social, con la profundización de las desigualdades, con una vorágine tecnológica cada día inmanejable. Exacto. Entonces, si nosotros perdemos el arma de la razón, ¿no? La crítica de la razón, perdemos la posibilidad de denunciar justamente la irracionalidad de un mundo, ¿no? ¿No? Y si yo solamente hago una filosofía pensada desde el yo, desde el deseo, desde mi pequeña identidad o mi pequeño grupo o de lo posible, voy perdiendo esa posibilidad de la crítica profunda, ¿no? De la crítica más estructural y sobre todo de la posibilidad de pensar más allá de lo presente, ¿no? Es decir, pensar lo posible, porque la crisis que estamos atravesando no es una crisis de la humanidad en tanto humanidad, es una crisis que el capitalismo produce. La humanidad no es esto. La humanidad puede ser otra cosa. Hay un lado del mundo que nosotros al que no asistimos, que vive de una manera completamente distinta. Vos sabés permitime que te meta acá un bocadillo. Estuve con una amiga que volvió el sábado, volvió la semana pasada de China. No conoció ni Beijing ni Shanghái. La invitaron a conocer 3 ciudades nuevas. Están nuevas las ciudades, vacías. Ellos construyen las ciudades y después las habitan. Es algo, pero es por la planificación china, que no deja de ser un ingrediente absolutamente racional, la planificación. Tal cual. No, pero además, sobre todo, es que uno no niega que seguramente existan las contradicciones dentro de ese proceso, eso es indudable, ¿no? Sí. Pero no han caído en esta especie de dicotomía que se nos presenta en Occidente, entre, por un lado, un revival reaccionario que estamos viendo, ¿no? Las elecciones en Brasil no son buenas, por ejemplo, los resultados que están presentando las elecciones de ayer, ¿no? Es decir, hay un afianzamiento y un crecimiento incluso del voto de derecha en Brasil. Estamos hablando de casi 100 millones de votos, ¿no? Es decir, evidentemente hay en ese sector político una parte de la sociedad está encontrando algo que proyectos emancipatorios, críticos, no estamos ofreciendo, ¿no? Es decir, hay algo ahí que están encontrando, yo creo que tiene que ver básicamente con que ofrecen sentidos fuertes, ¿no? Respuestas muy claras, más allá de que creo que son fuertemente irracionales, ¿no? Y ahí está nuevamente la continuidad, por eso una vez se dice parecen neonazis, ¿no? Porque efectivamente hay como una recuperación de muchos de esos tópicos, ¿no? De las filosofías irracionalistas de hace 70, 80 años. Y enfrente
en Occidente estoy hablando, ¿no? Nos hemos quedado todavía sin capacidad de salir de este relativismo subjetivista en que caímos, post caída del muro, sin capacidad todavía de articular un pensamiento, una crítica racional con un proyecto que sea capaz de ir más allá de la crisis de ideales en la que estamos, ¿no? Porque el reaccionario, y escuchaba justo la propaganda de Brienza en la radio recién, que decía algo así, ¿no? De aquellos que quieren como volver a Perón en el sentido de recrear el año 45, ¿no? Y el tipo decía, no, esto es reaccionario, esto no se puede, ¿no? Si la historia no va para atrás. El desafío nuestro es cómo se construye, desde un pensamiento, y ahí está el elemento de la razón, ¿no? De un pensamiento crítico, un proyecto que dé respuesta a la crisis de ideales que está viviendo Occidente. Bien, no me quiero extender sobre lo que puede ser Asia, África, son otras realidades, Medio Oriente, pero está claro que nosotros somos parte de un mundo occidental, periférico, subordinado, un mundo que es cada vez más decadente, que está teniendo un giro hacia la derecha muy pronunciado, y que nosotros como pensadores o movimientos de izquierda, críticos, nacional populares, tenemos que salir ya de ese corset que significó durante 20, 30 años un pensamiento tibio, y hay que volver a plantear sentidos fuertes, ¿no? Claridad ideológica, claridad, me parece que esa claridad es la que nos está faltando, ¿no? Bueno, el sentido fuerte es el que tiene la ultraderecha. Nosotros tenemos al lado del sentido fuerte de la ultraderecha, que aunque diga barbaridades, las dice con una convicción que a uno le da la sensación de que las cosas van a cambiar, porque es tan drástico lo que proponen, y nosotros, digamos, seguimos siendo muy tímidos. Exacto, vos lo has dicho, ¿no? Entonces, de esa dicotomía hay que salir, ¿no? Me parece que ya está agotado esta vía del posmodernismo, yo creo que nadie está levantando eso en este momento, pero nos hemos quedado como sin respuesta todavía, en términos de proyecto estoy hablando, en términos de qué estamos ofreciendo, cuál es nuestro ¿no? Fíjate que hasta el propio Milei dice, bueno, ustedes son el comunismo, yo soy el capitalismo, y automáticamente él te coloca en un lugar del cual nosotros no nos hacemos cargo porque no somos eso, pero no decimos qué somos, ¿no? Claro. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega nuestro proyecto? Exacto. ¿Y cuál es nuestra crítica? Nuestra crítica a esto que está enfrente. ¿Qué es nuestra crítica? ¿Estamos criticando que creemos realmente que esto no tiene salida? Este mundo tal cual está organizado, este modelo de desarrollo hiperconsumista, que produce desigualdad, que produce fragmentación, que para ellos es el mundo deseable, ¿no? Es la utopía anarcocapitalista es esa, ellos lo tienen claro, van hacia ahí, tienen sus ídolos, sus héroes, ¿no? Los Galperín y tantos otros. Bueno, ¿cuáles son nuestros héroes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el tipo de proyecto? Y ahí está, una vez más, insisto sobre este tema de hoy, que es la razón. Aquellos pensadores hace 50 años tenían bien en claro que el problema estaba enfrente. Sí, el irracionalismo estaba enfrente. Ellos eran, bueno, grandes portavoces de la razón, ¿no? De la crítica, y de hecho fue una época de profundos movimientos de liberación, revolucionarios, etcétera, etcétera. Esa confianza en el pensamiento, y que en definitiva es la confianza en la praxis, y es la confianza en la posibilidad de que pueden ser distintas las cosas. Y es la posibilidad de fascinar, como fascina el fascismo. Exacto, esa fascinación o ese fanatismo, pero en el buen sentido, ¿no? El buen sentido. Insisto, y con esto cierro, no se trata de hacer una loa al racionalismo abstracto ni universalista absoluto de otras épocas, nadie está hablando de eso es una tontería, ¿no? Por supuesto, todo proyecto requiere, ya lo hemos hablado acá, los valores, las creencias, los sentidos, por supuesto que sí, pero necesitas un andamiaje de la razón, es decir, yo insisto con esto, la razón siempre ha sido para los débiles una aliada, siempre. Siempre el statu quo se basó en establecer jerarquías naturales, basadas en la raza, basadas en la casta o basadas en lo que se te ocurra. Pero siempre buscó impugnar el pensamiento crítico. De hecho, hoy lo está haciendo este gobierno, tratando de desfinanciar las universidades, atacar la cultura. Entonces nosotros tenemos que ser defensores de la razón, defensores del pensamiento crítico, y en definitiva eso es una forma de mantener vivo también un legado, ¿no es cierto? Gracias, Santiago. Muchas gracias a vos. Nos reencontramos el lunes que viene. Dale, adiós. Beso. Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Báñame limón. Dejamos a Guaidó por allá, lo sacamos a Guaidó. A ver. Hola Sandra, para mí, si Cristina se presenta como candidata a presidenta,
a presidenta, me parece perfecto. Y la voto con las dos manos, pero reunir poder electoral para elegir a dedo otra vez a quien sea, no. Yo creo que tiene que ser Cristina Axel o Axel Cristina. La única manera. De nuevo, votar lo menos peor, no. Por lo menos así lo veo yo, dice Pablo de Madrid. Yo creo que esto es mejor seguirlo, les digo honestamente, para no meter la pata, para no dañar sin querer, para no adelantarnos a algo que quizás no sea lo que nosotros pensamos, pero me parece que esto es una señal de que comenzó el año electoral y de que Cristina tiene la voluntad explícita. Es raro que ella haga, creo que es la primera vez en su vida que dice explícitamente que quiere ser candidata de algo, porque hasta este momento ni siquiera en sus candidaturas a presidenta lo hizo de una manera tan explícita, y porque creo también que se da cuenta que estamos en una situación absolutamente límite, y sin el peronismo en este país no hay ninguna posibilidad de alternancia, no la hay. Ahora, no alcanza con el peronismo, y menos con el peronismo en el estado en el que está, con un peronismo que no ha expulsado, por ejemplo, a Scioli, que pide el premio Nobel para Milei, con un peronismo que tiene un Pichetto, que nunca sabes para qué lado le va a salir el cohete, bueno, y tantos otros casos más esas otras internas inentendibles para nosotros entre gente que hemos considerado militantes de un mismo proyecto inclusivo durante todos estos años, y a los que no vamos a dividir en nuestros corazones de ninguna manera. Yo lo veo con buenos ojos esto de Cristina, porque es su partido. Incluso cuando le echaron del bloque en el 95, cuando la hicieron sentir una paria, no renunció al Partido Justicialista, es su partido. Tiene el derecho de cualquier afiliado, y más con los pergaminos que le reconocía hoy Carly Bianco, a ocupar ese lugar y a reordenar una fuerza que no se sabe exactamente qué es. Necesitamos saber qué es el peronismo hoy. Lo necesitamos, porque hasta ahora no hemos entendido muy bien qué ha sido, y porque hay una parte del peronismo que está cogobernando con Milei, que son los menemistas, a los que el PJ tampoco les puso un pero nunca. Entonces necesitamos clarificar este partido, ¿para qué lado juega? ¿Para el lado de la emancipación o para el lado de la entrega? Porque no me van a decir que no hubo peronistas que no jugaron para la entrega. Déjame de joder. Toda la década del 90 el peronismo se lo jugó para la entrega. Entonces necesitamos, los argentinos y las argentinas, necesitamos pasar en limpio. Ya es difícil entender el peronismo, pero por lo menos tenemos que saber que es un partido opositor y que no está planeando atajos con defensores de milicos genocidas. Mínimamente necesitamos eso. Mínimamente, ya se está haciendo todo muy al carajo y hay muy poca salud mental en los voceros televisivos del peronismo, y ya saben a quién me refiero. Otra, él no sé quién es, supongo que Milei. Sí, claro, se refiere a Milei. Él no debería cerrar ese hospital de salud mental, sino solicitar un lugarcito. Elena de Montserrat. No, volviendo a lo del Bonaparte, yo lo que pensaba hoy es que seguramente no estuvo pensado de esta manera, pero qué sintomático, ¿no? Entre los pacientes de ese, digamos, una de las patologías o una de las problemáticas que atiende ese hospital, que es, repito, el ex Senareso, es el tema de las adicciones, y es el tema precisamente de las consecuencias de los pibes de las barriadas, que ahora, más que antes, no tienen laburo, que ustedes saben que el narco, digamos, lo estamos dejando pasar por alto, pero ya son muchos los casos donde vemos que el Estado se va y viene el narco y te dice: ¿qué necesitas? ¿Comida para el comedor? Te doy. ¿Qué necesitas? Una salita, te la pongo. ¿Qué necesitas? Bueno, ¿qué esperamos? ¿Ser Colombia? ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Que dejamos que los narcos se instalen en los barrios y que solucionen los problemas? ¿Qué necesitas? ¿Las cloacas? ¿Vamos a dejar que el narco pague las cloacas de los barrios vulnerables?
porque tenemos un presidente que hace abandono de persona. Y esto, el ataque a un centro de salud que se llama Laura Bonaparte y que además, digamos, históricamente se ha ocupado de la rehabilitación de las personas que tienen conflictos con sustancias, en un momento en el que el narco está ingresando, les guste o no, está ingresando. Acá no hay controles, nadie controla lo que entra, nadie controla lo que sale, nadie controla los aviones, desregulan el transporte de media distancia. Es un festival para el narcotráfico este país con Milei. Les está abriendo todas las puertas, les está sacando todos los controles, van a poder hacer lo que quieran y nuestra población juvenil está en peligro. La población juvenil pobre, que es la mayoría, está en peligro, porque por supuesto, como dijo el propio Milei, antes de morirse de hambre, algo van a intentar hacer. Por supuesto que lo primero que se me ocurre que van a intentar hacer es conseguir o ayuda o laburo. No van a encontrar, porque el presidente es Milei, entonces no va a haber ni ayuda ni laburo. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a dejar morir o van a aceptar laburar para el narcomenudeo? Y después los van a matar. Como siempre, cuando dicen que combaten al narco, matan a los perejiles que son estos pibes que no tienen otra opción que estar ahí, porque si el Estado les cierra las puertas, el Estado no puede quejarse de lo que pase a los que le cierran las puertas. No sé, más claro, échale agua. ¿Qué infamia? Es intolerable lo que están haciendo con ese hospital, con todos nuestros derechos. ¿Quién le dio un cheque en blanco a este desquiciado? Elena de Montserrat. ¿Sabés quién le dio un cheque en blanco a este desquiciado? Todos los que firmaron la ley bases. Todos los que firmaron la ley bases. Y se hicieron los boludos, pero en ese mismo acto le estaban dando poderes extraordinarios y estaban aprobando la venta de este país. Todos esos que firmaron la ley bases y que son todos macristas o radicales, todos esos son los que lo habilitaron y lo entronaron a Milei. Y ahora les importa cómo los trate. Ahora ya el tipo tiene lo que quiere, puede tratarlos como quieren. Vamos a ver ahora cuántos compra para el contraveto o lo que sea. El miércoles va a ser un día muy difícil. Bueno, leo uno más porque ya me tengo que ir. Hola Sandra y equipo. Le pregunté a una persona que me argumentaba de su apoyo al gobierno, que me argumentaba su apoyo al gobierno, bla bla. Yo le pregunté, ¿te subirías a un avión sabiendo que el piloto es un loco? No, me contestó Roberto de Morón. Bueno, lo mismo nos pasa con todo, ¿no? ¿Vos te subirías a un micro si en un país donde no hay un ente de regulación que se ocupa de controlar que cualquiera que te cobre un pasaje tiene que tener al día el seguro y al día la verificación y el transporte de una manera eficiente para viajar seguros? Este es un país, es el reino de la inseguridad. Bullrich, esto es el reino de la inseguridad. Están llevando a este país a la eliminación absoluta de controles, lo cual significa una palabra que usó Cristina y yo la usé también en mi página, en mi nota de página de el sábado. Están trayendo el caos. Hay que alejarse del caos. Bueno, nos vamos. Gracias a Leandro Deza por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Néstor Navas en streaming y a Camilo García, el besito de todas las noches. Nos reencontramos mañana, 8 de la noche, en la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.